Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estoy especialmente emocionada, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha revolucionado el mundo de las telenovelas turcas y, por supuesto, el corazón de miles de fans alrededor del mundo, la supuesta reacción de Can Yaman ante la situación sentimental de Demet Özdemir. Sí, mis amores, vamos a hablar de Can Divit y Sanem Aydin, o mejor dicho, de Can Yaman y Demet Özdemir, y de cómo sus vidas personales, y sobre todo, sus relaciones, han sido el centro de atención de millones de personas. El título de este vídeo lo dice todo: Can Yaman reaccionó así a Demet Özdemir, la impactante verdad marido y mujer. Y como siempre vamos a desglosar cada detalle, desde los rumores más jugosos hasta las especulaciones más comentadas. Pero antes de comenzar quiero recordarles que si son nuevos en mi canal, suscríbanse. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas, las noticias de sus actores favoritos y todo lo que les encanta. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y por supuesto dejen sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Ahora sí, comencemos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de las más emblemáticas y comentadas de la televisión turca. Su éxito y por ende su fama se disparó gracias a la serie Erkenci, que en español conocemos como Pájaro Soñador. Esta serie fue un fenómeno a nivel mundial, gracias a la increíble conexión que se veía entre los dos protagonistas, Can y Demet. Desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable e intensa, y los fans, por supuesto, comenzaron a soñar con que esa magia trascendiera la pantalla. La serie nos presentó una historia de amor cautivadora entre Can Divit, un fotógrafo exitoso y aventurero, y Sanem Aydin, una joven soñadora y con un espíritu libre que trabaja en la agencia de publicidad de su padre. La serie fue un éxito rotundo y la química entre Can y Demet fue el catalizador de este éxito. Los fans se enamoraron perdidamente de la pareja y comenzaron a especular sobre un posible romance en la vida real. Desde el inicio los fanáticos notaron una conexión especial entre Can y Demet, sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se complementaban. Todo sugería que había algo más que una simple amistad. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos y teorías que afirmaban que Can y Demet eran, de hecho, pareja en la vida real. Se hablaban de encuentros secretos, de miradas cómplices, de gestos que delataban algo más que una simple amistad. Las redes sociales fueron el caldo de cultivo perfecto para alimentar los rumores. Cada foto, cada vídeo, cada entrevista, era analizada al detalle, buscando señales que confirmaran la relación. Los fanáticos, con sus teorías y especulaciones, crearon un ambiente de expectativa y emoción que impulsó aún más el éxito de la serie y de sus protagonistas. Pero lamentablemente la realidad no siempre coincide con los deseos de los fans. Aunque la conexión entre Can y Demet era innegable, ellos nunca confirmaron públicamente que mantuvieran una relación romántica. A lo largo de todo ese tiempo ambos mantuvieron una postura muy discreta, aunque siempre se mostraron muy cercanos y profesionales en sus apariciones públicas y en entrevistas. Ambos actores siempre fueron muy cuidadosos con sus declaraciones, evitando confirmar o negar los rumores. A pesar de la insistencia de los medios y de los fans, mantuvieron una postura profesional y respetuosa. Decían que eran amigos, que se llevaban muy bien, pero nunca confirmaron que hubiera algo más. Sin embargo, los rumores persistieron y, por supuesto, el interés del público por saber qué pasaba entre ellos no disminuyó. Después de Erkenci, cada uno tomó rumbos diferentes en sus carreras. Can Yaman se mudó a Italia para participar en nuevos proyectos, y Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía, protagonizando otras series exitosas. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque el tema del marido y mujer entra en juego. Y no estamos hablando de una nueva serie que protagonicen juntos, aunque a muchos nos encantaría. Lo que sucedió es que Demet Özdemir contrajo matrimonio con el cantante y actor Oğuzhan Koç en agosto de 2022. La noticia, por supuesto, fue un bombazo. La gente reaccionó de formas muy diversas. Algunos estaban felices por Demet, otros quizás sentían un poco de nostalgia por la pareja que formaba con Can. El matrimonio de Demet y Oğuzhan fue una noticia que conmocionó a los fanáticos. La pregunta que todos se hacían era: ¿cómo reaccionaría Can Yaman ante esta noticia? ¿Qué sentiría al saber que Demet, con quien compartía una química innegable y con quien se rumoraba que tenía una relación, se casaba con otra persona? En ese momento, la pregunta que muchos se hicieron fue:
¿Qué diría Can Yaman al respecto? ¿Cómo reaccionaría ante la noticia de que su compañera de trabajo con quien tantos lo relacionaron se casaba? Y bueno, la respuesta no fue tan evidente. Can en ese momento estaba inmerso en su propia vida y proyectos en Italia, y no hizo ninguna declaración pública al respecto. No hubo publicaciones en redes sociales ni comentarios en entrevistas. Simplemente silencio. El silencio de Can generó aún más especulaciones y debates entre los fanáticos. Algunos interpretaron su silencio como una muestra de respeto hacia Demet y su decisión de casarse. Otros, en cambio, lo vieron como una señal de que aún guardaba sentimientos por ella y que la noticia le había afectado. Pero como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, el silencio muchas veces es más elocuente que cualquier palabra. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, los análisis y los supuestos. Algunos fans interpretaron el silencio de Can como una señal de respeto, una forma de no interferir en la felicidad de Demet. Otros, en cambio, lo vieron como una señal de que aún guardaba algún sentimiento por ella, algo que le impedía pronunciarse públicamente. Y ahora, llegamos al marido y mujer que nos concierne. El matrimonio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, tristemente, no duró mucho. En mayo de 2023, después de menos de un año de matrimonio, se anunció su divorcio. La noticia, una vez más, fue un shock para todos. Los motivos del divorcio se mantuvieron en privado, pero los medios de comunicación turcos comenzaron a especular sobre posibles problemas en la relación. El divorcio de Demet fue una noticia que revivió el interés por la posible relación con Can Yaman. Los fanáticos se preguntaban cómo reaccionaría Can ante esta nueva situación. ¿Habría un acercamiento? ¿Volverían a estar juntos? Y por supuesto, la pregunta del $1.000.000 volvió a surgir: ¿qué dirá Can Yaman ahora? ¿Cómo reaccionará ante el divorcio de Demet? ¿Habrá alguna interacción entre ellos? La expectativa era enorme y la respuesta, una vez más, fue discreta, aunque un poco más activa que la primera vez. Can Yaman, sin hacer declaraciones directas sobre el tema, sí comenzó a interactuar un poco más en redes sociales. En este momento, la reacción de Can fue más visible. Aunque no hizo declaraciones públicas, comenzó a interactuar en las redes sociales con Demet, dando me gusta a sus fotos y publicaciones. Este gesto despertó aún más la curiosidad de los fanáticos, que comenzaron a especular sobre un posible acercamiento entre ellos. Comenzó a dar me gusta a fotos y publicaciones de Demet, y a seguirla en Instagram, algo que no había hecho en mucho tiempo. ¿Significaba esto algo? ¿Era una señal de que estaba interesado en un posible acercamiento? ¿O simplemente era una muestra de apoyo y amistad? Los fans, como siempre, no tardaron en sacar sus propias conclusiones. Las redes sociales volvieron a explotar con todo tipo de teorías y especulaciones. Algunos creían que Can y Demet podrían estar dándose una segunda oportunidad. Otros que simplemente estaban retomando una amistad que siempre fue importante para ambos. Y por supuesto siempre hay quienes desconfían y creen que todo podría ser parte de una estrategia de marketing para ganar más atención y popularidad. Las redes sociales fueron el escenario perfecto para que los fanáticos expresaran sus opiniones y especulaciones. Los románticos soñaban con una reconciliación, mientras que los más escépticos veían todo como una estrategia de marketing. Lo cierto es que hasta la fecha, no hay ninguna confirmación oficial sobre una posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos han continuado con sus respectivas carreras y proyectos, sin pronunciarse sobre el tema. Sin embargo, los rumores y las especulaciones siguen vigentes, y cada pequeña interacción entre ellos es analizada al detalle por sus seguidores. En resumen, la reacción de Can Yaman ante la situación de Demet Özdemir ha sido, principalmente, discreta y sutil, pero no por ello menos significativa. Su silencio inicial, la posterior interacción en redes sociales y el hecho de que no haya hecho declaraciones públicas, han alimentado aún más el misterio y la curiosidad de los fans. La impactante verdad que el título promete en realidad, reside en la ambigüedad y en la interpretación que cada uno le da a los gestos y acciones de los protagonistas. La reacción de Can Yaman ante las situaciones sentimentales de Demet ha sido discreta y sutil. Su silencio inicial y sus interacciones en redes sociales han generado aún más misterio y curiosidad entre los fanáticos. La impactante verdad radica en la interpretación que cada uno le da a los gestos y acciones de los protagonistas.
Es importante recordar que al final del día, son personas con sus propias vidas privadas y decisiones. Aunque nos encante soñar con que las historias de amor de la ficción se hagan realidad, es fundamental respetar su espacio y sus decisiones personales. Es fundamental recordar que que nos encante soñar con que las historias de amor de la ficción se hagan realidad, es crucial respetar su espacio y sus decisiones personales. Los famosos son personas con sus propias vidas, y su derecho a la privacidad debe ser respetado. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Khan y Demet podrían tener una segunda oportunidad? ¿O creen que simplemente son amigos? Los invito a dejar sus comentarios y opiniones abajo. Me encantaría saber qué piensan. ¿Ustedes qué creen? ¿Hay un futuro para Khan y Demet? ¿O son solo amigos? Los invito a dejar sus comentarios. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la posible reacción de Can Yaman ante la situación de Demet Özdemir. Espero que la información les haya sido útil, entretenida y sobre todo, que les haya hecho pasar un buen rato. Recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer lo que piensan y conversar con ustedes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.